Estamos ya ahora ante la tercera parte de este libro de la sabiduría, la segunda parte que eran de los capítulos 6 a 9, y en esta tercera parte que nos encontramos entre los capítulos 10 a 19, hasta el final del libro. Bueno, pues en esta tercera parte lo que se nos relata es esa sabiduría, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta a través de la historia de Israel. Aquí de primeras lo que apreciamos es que comienza con pues con la creación del hombre. Empieza con ese primer Adán y es muy significativo como vemos que digamos que ese desarrollo va desde ese primer Adán, desde ese momento de la existencia del ser humano, y se va desarrollando en esa historia de la humanidad, en esos comienzos de ese pueblo elegido a través de Abraham, pero se centra luego especialmente en Moisés. Se centra en Moisés y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este libro que está, digamos que, contextualizado en ese ámbito egipcio, en ese ámbito de los Ptolomeos, pero en el mundo egipcio. Es decir, Moisés era esa figura clave en el ámbito egipcio que será, pues ese revolucionador, ¿no? Ese transformador de todo ese ámbito que hará, pues que se libere el pueblo de Israel, pero también que al final, pues haya ese cambio también dentro de ese ámbito egipcio. Lo que trata el Señor a través de esta parte del libro de la sabiduría es recordarle también, no solo al pueblo judío, sino al pueblo de Egipto, esa importancia que ha tenido o que debería haber tenido ese gran profeta Moisés en ese pueblo, porque al final esa manifestación de Dios, esa portentosa manifestación de Dios a través de Moisés, no era solo para el pueblo de Israel, sino que también era para toda la humanidad, y en concreto, en ese momento, para también esa transformación y esa posible conversión de ese pueblo egipcio. Bueno, de primeras, dentro de estos capítulos, del 10 al 19, hay una parte, como habíamos comentado ya en los vídeos anteriores, que sería del capítulo 13 al 15, donde se centra especialmente en la idolatría. ¿Por qué? Porque es esa contraposición, ese contraste, ¿no?, entre esa voluntad que Dios quiere y eso que manifestaba ese pueblo de Israel y lo que le pide al faraón a través de Moisés, el Señor, ese adorar al único Dios verdadero, pues en contraste con toda esa idolatría que existía en ese ámbito. Bueno, pues aquí tenemos ya de por sí esos amuletos que hablábamos ya en las sesiones anteriores, que eran tan habituales, tan corrientes en el ámbito egipcio y que manifestaban esa magia, ese ámbito mágico que era tan importante y tenía tantísimo peso para el pueblo egipcio. Habíamos visto también, pues toda la circunstancia de la zoolatría, cómo se desarrolla de una forma tan potente esa adoración a los animales, es decir, el ver a esos animales como auténticas divinidades en ese ámbito egipcio. Habíamos visto ya, pues esa claramente, pues en relación a todo lo que era animales tan básicos, como podían ser los gatos, los perros, diferentes tipos de aves, etcétera, etcétera. Cómo se les rendía ese culto. Habíamos visto también la importancia que tenían en concreto los escarabeos, esa representación del escarabajo pelotero como representación también divina. Habíamos visto también, pues esas otras representaciones de las divinidades, como el dios Apis, un dios también de grandísimo peso, que se le presentaba con ese toro, esa representación que marcará tanto luego al pueblo de Israel cuando salga de Egipto, ya no solo en el desierto, sino incluso luego también después en la tierra prometida. Habíamos visto también dentro de toda esta idolatría ese culto a los muertos que tenía tantísima importancia, tantísimo peso en el ámbito egipcio, y incluso pues esa circunstancia que aparece ya también en el libro del Génesis, de esos idolillos, de esos amuletos que representaban esos diosecillos, que eran también de origen egipcio, era esa tradición que venía desde los egipcios por esa influencia cultural y que estaba también tan arraigada en los pueblos cananeos y que influirá tremendamente también al pueblo de Israel. Bueno, pues dentro de esa idolatría, a partir de esa idolatría, de ese desarrollo, de esa
tratando de manifestar al Señor, por lo absurdo, ¿no?, de esas creencias, esa idolatría que había en el ámbito egipcio en ese momento. Luego ya pasa a desarrollarse esas antítesis entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto en relación a esa providencia divina. Cómo esa sabiduría de Dios se manifiesta en ambos casos, porque se manifiesta muy claramente en el pueblo de Israel, dentro de todos esos milagros que van aconteciendo, ya no solo la huida de Egipto, ese abrirse el Mar Rojo, por ejemplo, ese detalle, ese hecho tan impactante, sino luego también estando en el desierto, pues teníamos ese hecho de la circunstancia del maná todos los días, las codornices, la fuente de Meribá, es decir, toda una serie de circunstancias que manifestaban cómo esa sabiduría divina, esa providencia divina, pues estaba siempre pendiente del pueblo. Como contraposición aparece, sin embargo, pues toda esa circunstancia con el pueblo de Egipto. Ante esa negación a aceptar esa voluntad de Dios, se manifiesta esa sabiduría divina en esas 10 plagas. Es decir, lo que Dios manifiesta precisamente también al pueblo de Egipto es ese gran error en el que están cayendo. Es decir, sus decisiones, su cerrazón les conduce precisamente a esas consecuencias, a esas plagas. Es decir, que esa sabiduría divina se está manifestando para ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Por un lado con bendiciones, por otro lado con maldiciones, para que de esa manera ambos pueblos sean conscientes de ese poder de Dios y de esa manifestación tan clara de la sabiduría divina en sus vidas. Pues al final, en esencia, en esta tercera parte, lo que manifiesta el Señor es esa sabiduría, que es una sabiduría de un Dios providente y misericordioso, que a través de la historia de Israel, centrándose especialmente en esas circunstancias con Moisés, siempre ha estado pendiente del pueblo, siempre ha estado, ante cualquier necesidad que hubiera y en todo momento ha manifestado su gloria a través de las vicisitudes que les iban ocurriendo. Pues terminamos ya con esta presentación. En sí, pongo como síntesis, ¿no?, este versículo del capítulo 7 de Sabiduría. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella logra la amistad de Dios. Pues al final en esencia es esto, ¿no? Es ser conscientes de que este libro nos manifiesta, el Señor nos manifiesta a través de este libro, que tenemos que tratar de buscar y alcanzar esa sabiduría divina, porque ese es ese tesoro inagotable que el Señor manifiesta que necesitamos en nuestros corazones, ese conocimiento profundo de la voluntad de Dios, que no es simplemente, un saber lo que Dios quiere, sino es realmente amar lo que Dios ama, el ser capaces de interiorizar esa voluntad de Dios hasta el punto de que nuestro mayor anhelo en la vida sea, cumplir con eso que Dios desea, siendo conscientes que eso es lo más perfecto, es lo más maravilloso para nosotros, es lo que al final nos va a dar esa plenitud, esa alegría en esta vida y nos va a llevar a alcanzar la vida eterna. Feliz día para todos.